Un abrazo fraternal, un ósculo santo fraternal desde aquí, desde Puerto Ordaz, del estado Bolívar, Venezuela. Quien les habla, el pastor Tony Pereira, ministerio Yahshua Shashamoro, y pastor de la casa o de la congregación o de la Keilat Yahshua es amor. Quien está en los controles y en el máster, nuestro amado hermano Lester García. Somos servidores primeramente de Yahshua Hamashiach y somos servidores también de ustedes en el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach. Bueno, amados, antes de comenzar, quiero dejarles un versículo bíblico que los llame a reflexión, que estudien, analicen todas las Keilat, todas las iglesias de Yahshua Hamashiach, este versículo bíblico. Y yo lo diría relacionándola con la situación que se está viviendo mundialmente de la pandemia. Simplemente no voy a dar ningún comentario, no voy a hacer ningún comentario sobre eso, simplemente voy a leerles este versículo bíblico que me llamó mucho la atención, que está en Isaías capítulo 26, versículos 20 y 21. Está escrito en la palabra de Yahweh o de Yahshua: anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra detrás de ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación. He aquí, Yahweh sale de su morada para castigar la culpa del morador de la tierra. La tierra descubrirá la sangre derramada, no encubrirá más a los asesinados en ella. Voy a volverlo a leer. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra detrás de ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación. He aquí, Yahweh sale de su morada para castigar la culpa del morador de la tierra. La tierra descubrirá la sangre derramada, no encubrirá ya más a los asesinados en él. Bueno, amados, vamos a continuar con la quinta parte y espero hoy que terminemos. Si nos pasamos más de los 45 minutos, es para terminar de una vez el tema de la plenitud en el Mesías. Hablábamos que plenitud significa llenura. Hay muchos factores que integran esa plenitud. Y hay un factor muy importante, que es la unidad. Donde haya unidad, pero una unidad verdadera, allí hay plenitud de Yahshua Hamashiach. Vean que el Padre Eterno, Yahweh, se plació en derramar sobre su Hijo Yahshua Hamashiach toda su plenitud divina. Y a su vez, Yahshua Hamashiach derramó toda su plenitud en su cuerpo, que es la Keilah, que es la iglesia, que es la congregación. O sea, en nosotros, como pueblo de Yahshua Hamashiach, como iglesia, como congregación, como Keilat, está la plenitud de imagen, la plenitud del Mesías en nosotros. Ahora, ¿cómo se preguntará usted? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos que está esa plenitud? Vean, amados,
La plenitud está, como también está el Espíritu Santo en nosotros. Pero hay a quienes el Espíritu Santo se manifiesta de una manera más poderosa y hay a quienes ni siquiera se le ve manifestación del Espíritu Santo. Asimismo es la plenitud. La plenitud está en nosotros. El asunto está en que la plenitud se manifieste en nosotros. ¿Y cómo se manifiesta esa plenitud en nosotros? Bueno, yo diría, amados, cuando la imagen de Yeshua HaMashiach se refleja en nosotros, su carácter, su voluntad, dones del Ruach HaKodesh Espíritu Santo, el fruto del Ruach HaKodesh el Espíritu Santo. Cuando esas imágenes de Yeshua se reflejan en cada uno de nosotros, cuando nosotros entregamos nuestra voluntad, cuando nosotros nos sujetamos, cuando nosotros, como decía Pablo, ya no mando yo, porque el que manda en mí es Yeshua HaMashiach, el que vive en mí es Yeshua HaMashiach, porque el que mandaba en Pablo era Yeshua HaMashiach, y el que manda en nosotros es Yeshua HaMashiach. Cuando nosotros entregamos toda nuestra voluntad a someternos, a sujetarnos a Yeshua HaMashiach, y la imagen de él, su carácter, sus pensamientos, su carácter, su pensamiento, cuando se manifiesta también su forma de sentir, o sea, las actitudes que brotan de nosotros son actitudes que reflejan la imagen de Yeshua HaMashiach, que reflejan su poder, que reflejan la unidad, el amor, que reflejan los dones del Ruach HaKodesh, que reflejan el fruto del Ruach HaKodesh. Cuando toda esa imagen se refleja en nosotros, o sea, que nuestras actitudes, porque vea lo que dice la Escritura, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es como un agua. O sea, le dan también el símbolo de agua. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana y Yaso? Entonces él le decía, si tú supieras quién te podría dar de esta agua de beber, y ella y no tendría sed jamás, y ella le dice, bueno, dame de esa agua. Bueno, parafraseando las escrituras dicen que el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo es como el agua que nosotros debemos de beber para no tener sed jamás, y que cuando esa agua está en nosotros, dentro de nosotros, en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, esa agua salta en fuente de agua vida, en fuente de agua viva para vida eterna y salvación. Es decir, que entonces en nosotros se manifiesta el Ruach HaKodesh. En nosotros se manifiesta el Ruach HaKodesh a través de los dones. En nosotros se manifiesta el Ruach HaKodesh a través del fruto. Si damos frutos, si está la imagen de Yeshua HaMashiach en nosotros, está su plenitud en nosotros y está su llenura en nosotros. Vamos entonces a orar, ¿verdad? Para continuar en esta noche con el tema, la plenitud del Mesías. Amantísimo Padre, Yahweh de los ejércitos, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe el poder, la acción de gracia, la alabanza y el reino. Yahweh de los ejércitos, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Abacados. Amado Papito, Yahweh de los ejércitos, gracias porque nos permites una vez más
estar aquí transmitiendo, nos permites una vez más estar unidos espiritualmente, nos permites una vez más estar aquí compartiendo tu palabra. Padre, una vez más, gracias por el día de hoy, gracias por el pan nuestro de cada día, gracias por cuidarnos, gracias por tener cuidado de nosotros, por coronarnos de favores, gracias por librarnos de todo mal. Padre, gracias por el día de hoy. Te suplicamos y te rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Si en el día de hoy te hemos ofendido, si en el día de hoy te hemos pecado en contra tuya, síguenos mirando a través del sacrificio y de la sangre de Yeshua HaMashiach en el madero. Y porque la sangre de Yeshua HaMashiach tiene poder y la sangre de Yeshua HaMashiach nos lava y nos limpia de todo pecado. Padre, que sea tu Ruach HaKodesh, que sea el Espíritu Santo, tomando el control de esta predicación, de esta transmisión, ministrando a cada corazón, a cada vida, para edificación de su casa, para que ponga el querer como el hacer en los amigos, para que haya arrepentimiento, reflexión, cambio de vida. Padre amado, para los amigos que no han aceptado a Yeshua HaMashiach como su Salvador, lo acepten. Que sea tu Ruach HaKodesh ministrando a cada quien según tu voluntad, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias, Yahweh, gracias, Yeshua. Gloria a tu nombre, Yahweh, gloria a tu nombre, Yeshua. Amén y amén. La verdad que el tiempo pasa muy rápido. Bueno, estamos entonces en Colosenses capítulo 2. Solamente vamos a leer desde el 8 al 23. Teníamos del 6 al 15. Ya leímos del Colosenses capítulo 2, versículo 2, versículo 3, versículo de 6 al 15, pero ahora y quedamos en el 8. Y vamos a estar leyendo desde el 8 hasta el 23 y de una vez vamos a estar disertando las escrituras, de una vez vamos a estar disertando la palabra de Yahweh. En el versículo 8 está escrito en la palabra de Yahweh: mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los regimientos de los mundos y no según el Mesías. Es decir, el pueblo de Yahweh, el pueblo de Yahshua, tenemos que cuidarnos de volver a la esclavitud, de volver al pasado. Que hay personas, hermanos, que tienen una habilidad, una aptitud para hablar, para convencer, para hablar de una manera sutil y convencer a las personas. Entonces, Pablo le está haciendo una advertencia a los colosenses: cuidado, cuidado, mirad, que no haya quien los esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea que hay que tener cuidado con hombres, amigos, sea quien sea, que venga con su filosofía, que no tiene nada que ver con la palabra, filosofía hueca porque no tienen ningún objetivo ni ningún principio básico de la Biblia, engañándonos a través también de las tradiciones de los hombres, como es el caso de las fiestas paganas que celebramos o celebran algunas Keilah, como es el arbolito de Navidad. La Navidad son fiestas paganas. Hay otras fiestas paganas que se celebran también. La Semana Santa, o mal llamada Semana Santa, es una fiesta pagana. En la Escritura no aparece eso como una fiesta.
El nacimiento del Mesías son fiestas paganas porque aquí en la Escritura nos dice que celebremos esas fiestas. Y esas son tradiciones. Entonces, que estos hombres con sus filosofías y huecas sutilezas nos vayan, y sus tradiciones de hombre nos vayan a enredar o nos vayan a hablar tan sutilmente que nos lleven nuevamente al mundo, que nos lleven nuevamente a los rudimentos del mundo, que nos lleven nuevamente al pecado, a hacer las obras de la carne, en vez de hablarnos según el Mesías. En otras palabras, todo aquel que nos hable, no siendo en favor del Mesías o según el Mesías o según la palabra de Yahweh, sino que nos hable fuera de ella, hermanos, nos está llevando atrás. Se recuerda lo que dice la Escritura, que donde está nuestro corazón, ahí estamos nosotros, parafraseando. También está escrito, la palabra dice, Yahweh dice, miremos primeramente o busquemos las cosas de arriba, busquemos las cosas del cielo, que son eternas. No pongamos nuestro corazón ni nuestra mirada en las cosas de abajo, las cuales perecen. O sea, que no nos apeguemos a lo material, sino que busquemos, más bien ansiemos, más bien lo espiritual, lo que viene del cielo, lo que es del cielo. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Cuando los ángeles lo sacaron a Lot y a toda su familia, le dijeron no vuelva atrás, no veas atrás. Y hubo un momento en que ella miró hacia atrás y se quedó como estatua de piedra. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba en lo de Sodoma y Gomorra, en las cosas materiales, en la cultura, en la forma de ser. Quizás sus pertenencias se quedaban para ella más importante en Sodoma y Gomorra. Y eso la hizo voltear la cara hacia atrás o recordar cómo vivía ella en esa ciudad. Y eso la hizo voltear la cara hacia atrás y quedó como piedra. Otra palabra, quedó vacía, quedó fría. Una piedra es vacía, una piedra es fría, una piedra no tiene vida. Así quedó la mujer de Lot. Luego en el versículo 9 dice, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. En Yeshua HaMashiach está en él toda la plenitud de la naturaleza divina. Yahweh es Elohim. Yahshua HaMashiach es Elohim. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh Elohim, que a la vez forman una unidad y forman un solo Elohim. Porque en ellos hay unidad y en ellos está la plenitud de su naturaleza divina. Luego también se refiere cuando dice corporalmente, es porque él, su naturaleza divina, su plenitud está en su cuerpo, es decir, en su iglesia, en su Keilat, en sus congregaciones, amados hermanos. Por eso Yeshua HaMashiach vive en nosotros. Por eso Pablo o Saulo dijo bien claro, ya no vivo yo, sino que vive el Mesías en mí. Es el Mesías que vive en nosotros. O sea, la plenitud de su naturaleza divina, la llenura de su naturaleza divina, vive en el cuerpo de él,
¿Y cuál es el cuerpo de Yeshua HaMashiach? La Keilah, la iglesia, la congregación. En el versículo 10 dice, y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. A Yahshua HaMashiach se le dio autoridad aquí en la tierra y autoridad en los cielos. Y el Padre le dio autoridad sobre todo lo creado. El Padre es la cabeza, la autoridad de Yeshua HaMashiach. Y Yeshua HaMashiach es la cabeza y la autoridad de su cuerpo, que es la iglesia, que es la Keilah, que es la congregación. Y la autoridad, el poder, todo está por encima de lo creado, sean principados, sean potestades, sean ángeles o lo que sea. La autoridad de Yeshua HaMashiach está por encima de todo ello. Porque el Padre le plació darle ese poder, esa autoridad, su reinado. Y dice Apocalipsis que vendrá el día en que Yeshua HaMashiach le entregue nuevamente el reinado al Padre. Por lo tanto, nosotros estamos completos en Él. Estamos completos en el Mesías. No necesitamos otra, ¿cómo le digo? Otra religión, vamos a decirlo así. No necesitamos otros fundamentos, otros aspectos que no sea el Mesías. No las necesitamos porque estamos completos en el Mesías. Él fue el que murió, entregó su cuerpo en ofrenda expiatoria por cada uno de nosotros para poder ser salvos. Él fue el que derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, por la cual a través de ese sacrificio somos salvos. En quien, y dice el versículo 11, en quien también fuiste circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión del Mesías. Antes éramos incircuncisos, éramos gentiles, estábamos extraviados, no conocíamos a Elohim. Los que estaban circuncidados según la carne y por manos de hombre era el pueblo de Yahweh, los judíos, pero los gentiles no habíamos alcanzado misericordia en Yahweh. Es después que viene el Mesías, es que alcanzamos esa misericordia, y eso lo dice Pedro. Por lo tanto, la circuncisión que hace el Mesías, o por la circuncisión del Mesías, nosotros somos circuncidados. Recuerden que el Padre Yahweh dice en los profetas que en los postreros tiempos derramará su Espíritu Santo o su Ruach HaKodesh sobre toda carne. Y todo aquel que acepte a Yeshua HaMashiach como su Adón, como su Señor, como su Salvador y Redentor, su corazón va a ser que circuncidado espiritualmente, porque dice Yeshua HaMashiach que él en el corazón del hombre y en la mente del hombre va a insertar, vamos a decirlo así, todos sus mandamientos, sus preceptos y a todo lo que tiene que someterse el hombre según Yahweh, según Yahshua. Dice luego en el versículo 12, sepultados juntamente con él en el bautismo. O sea, nosotros somos sepultados, pero ¿sepultados a qué? Vamos a ver.
sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él por medio de la fe, es decir, a través de la llenura de fe en el Mesías, por los cuales somos justificados por Yahweh, que fue la promesa que Yahweh le dio a Abraham antes de que se promulgara en el Sinaí la ley mosaica. Entonces, ¿a qué somos sepultados? Lo vamos a ver más adelante. Somos sepultados al mundo, somos sepultados al pecado, es sepultado nuestro viejo hombre, es sepultado nuestro cuerpo corruptible. Y hay un nuevo nacimiento en nosotros, hay un nuevo hombre en nosotros, y allí viene la resurrección. Y lo he dicho en anteriores ocasiones y lo dice la Escritura, no yo. Es el Espíritu Santo, es el Ruach HaKodesh que con su poder toca el corazón del hombre para arrepentimiento, para que dé fruto de arrepentimiento. No es el hombre. El hombre quiere obligar a los demás a ser salvos. El hombre a veces los empuja. A veces el hombre los ataca de una manera psicológica. Y sucede entonces que la persona dice, sí, acepto a Yeshua Mesías como mi Salvador, pero lo hace por la presión que le tienen encima y no porque lo siente en el corazón. El verdadero fruto de arrepentimiento de los pecados en el corazón del hombre y en la mente del hombre, lo cual hace que acepte a Yeshua Mesías como su Señor, como su Adón, como su Salvador, como su Redentor en espíritu y en verdad. Lo hace es el Ruach HaKodesh, lo hace es el Espíritu Santo. Nosotros solamente, amados hermanos, lo que hacemos es llevar las escrituras, llevar las palabras, transmitir las escrituras, transmitir la palabra. ¿Y qué escritura vamos a transmitir? ¿Y qué palabra vamos a llevar? El Evangelio del Mesías, el Evangelio de Yeshua Mesías, que es la buena nueva de salvación, que son las nuevas noticias para perdón de los pecados. Por eso es que la palabra dice que la palabra no es para contender. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que predicar la palabra la tenemos que estudiar, estudiarla, guardarla en nuestro corazón, hacerla viva en nosotros, para que la plenitud, la llenura de Yahshua, su imagen se refleje en nosotros. Lo que tenemos que predicarle al pueblo, a aquellos que no han conocido a Yahweh, es el arrepentimiento de pecado, y que a través de ese arrepentimiento hay perdón de sus pecados, y que a través de ese sacrificio y ese derramamiento de la sangre de Yeshua Mesías en el madero trae salvación y vida eterna a aquel que se arrepiente y a aquel que lo declara como su Señor, como su Adón, como su Salvador, como su Redentor. Luego, entonces leemos el 12 y leemos el 13, ¿verdad? Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él. Ya lo expliqué. Por medio de la fe en el poder de Elohim que lo resucitó de entre los muertos. ¿Quién resucitó? ¿Quién es el poder de Elohim? ¿Quién es el que se movía sobre la faz de la tierra y la ordenaba? ¿Quién fue el que resucitó a Yeshua Mesías? El poder de Elohim. ¿Y quién es el poder de Elohim? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Antes estábamos muertos porque el pecado, las tinieblas, tenían poder sobre nosotros y nosotros hacíamos las obras de la carne. Cometíamos pecado y por esa razón estábamos muertos. Pero una vez que Yeshua Mesías vino, nos dio a nosotros vida a través de la ley del Espíritu, porque es la ley del Espíritu la que da vida. La ley de las obras de la carne, la ley mosaica por sí sola no da vida. La sangre de esos animales que sacrificaban no borraban los pecados. Quien borra los pecados es la sangre de Yeshua Mesías que derramó colgado en el madero.
Más, para que haya perdón de pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Es un misterio de Yahweh. ¿Por qué tiene que ser así? Ok. En el 13 dice, y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. ¿Ok? Ya le expliqué, amados hermanos, que a través del sacrificio de Yeshua HaMashiach en el madero, si nosotros nos arrepentimos, nos apartamos del pecado, del mal, Él nos perdona. No somos perfectos. El mismo Pablo o Saulo lo decía. No es que he alcanzado la perfección, pero pongo mi mirada en Yeshua HaMashiach y hacia Él voy, como está escrito en la palabra. La obra que el Ruach HaKodesh comenzó a hacer en nosotros la continúa haciendo hasta llevarnos a la estatura, a la llenura de ese varón perfecto que es Yeshua HaMashiach. Entonces, amados, si caemos, está escrito en la palabra, que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Yahweh. Aunque eso no es cabida o excusa para seguir pecando. Lo mismo porque estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, eso significa que no es seguir pecando. No podemos seguir pecando. Amados, la ley tuvo validez hasta la venida del Mesías. Después de la venida del Mesías, de su muerte, esto lo hemos explicado en un estudio bíblico que estamos dando que se llama Somos justificados por Yahweh en la llenura de fe en el Mesías, porque estamos unidos al Mesías y porque le somos fieles al Mesías. Y como lo dice ahora la Escritura, en el Mesías estamos completos. No necesitamos la ley mosaica para nosotros ser salvos, porque tenemos al Mesías y tenemos su plenitud. Y solo con Él nosotros somos salvos, amados hermanos, no por la ley mosaica, ni sus obras de la carne. Luego, yo les voy a decir algo ahorita antes de continuar. Dice el 14, anulando el acta, como dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando toda acta de los decretos que había contra nosotros, contra los gentiles, que no era contraria porque la ley respalda la gracia y la gracia respalda la ley. Porque son mandamientos los cuales lo cumplimos. Es la Torá la cual la cumplimos. Lo que pasa es que Yeshua HaMashiach nos hizo libres, amados. Él no nos hizo otra vez para volver ni a la esclavitud del mundo, ni a la esclavitud de la ley. Entonces Él anuló eso. Era contraria, que nos era, perdón, estaba leyendo mal, que nos era contraria, pero a nosotros porque sencillamente todo lo que esa acta decían era decreto contra nosotros, porque nosotros éramos gentiles, incircuncisos, vivíamos una vida desordenada, vivíamos una vida en el pecado, no teníamos a Yahweh, no teníamos misericordia de Yahweh. Entonces, Yeshua HaMashiach anuló esa acta. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz o en el madero. Queriendo decir, amados hermanos, que ahora a través de ese sacrificio de Yeshua HaMashiach en el madero es que somos salvos.
a través de la gracia. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Yeshua HaMashiach nos mandó a predicar el evangelio. Yeshua HaMashiach no nos mandó a predicar otra cosa sino el evangelio. Que tenemos, porque dice bien claro, vayan, hagan discípulos, bautícenlos y luego prepárenlos y envíenlos. Claro que tenemos que estudiar y conocer toda la Biblia. Para poder conocer bien el Nuevo Testamento tenemos que conocer bien el Viejo Pacto. Para poder conocer bien el Nuevo Testamento, perdón, o el Nuevo Pacto. Hay que conocerlo muy bien. Luego dice, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados de las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. ¿Qué pasó, amados? El diablo creyó, sus ejércitos, gobernadores, principados, potestades, ellos creyeron que habían derrotado a Yeshua HaMashiach cuando lo clavaron en el madero, cuando lo crucificaron, cuando lo colgaron. Creyeron que hasta ahí llegaba, pero ellos no sabían lo que vendría luego. ¿Por qué no sabían sencillamente lo que vendría luego? Porque Yeshua HaMashiach fue el misterio que el Padre Eterno estuvo escondido en secreto desde los principios, desde los tiempos pasados, y lo dio a conocer en los tiempos, vamos a decir, después de 400 años de silencio, y después de predicar el Evangelio, de morir, de resucitar, lo dio a conocer al mundo como el Salvador. Los profetas, Moisés o la ley mosaica, los salmos, léanse el libro de Isaías, es un pequeño evangelio, le dicen, hablan del Mesías y de todo lo que tenía que vivir el Mesías. Por lo tanto, cuando Él resucita, Él obtiene la victoria. En su muerte, clavado y colgado en el madero, Satanás y todos sus demonios, los demonios se vinieron contra él, blasfemaron contra el Señor, lo vejaron en el sentido de que lo humillaron, lo dejaron, bueno, por muerto. Quizás ellos se alegraron muchísimo, pero esa maldad fue públicamente exhibida. Y ahí Satanás, sus demonios, principados y potestades, su maldad, lo que son ellos, fueron exhibidos. ¿Y qué? Y ellos fueron vencidos. Por eso dice en el desfile triunfal, porque con la muerte y resurrección del Mesías, ellos fueron vencidos. Vamos a continuar. Yo les decía que era 45 minutos, pero queremos terminar hoy este tema. Y el domingo vamos a estar hablando de los afanes del mundo en el creyente, o los afanes de la vida en el creyente. Una cosa importante que también tenemos que ver cuando se habla en la Escritura que la ley fue nuestro ayo para poder llegar a Yeshua HaMashiach. En otras palabras, la ley fue la que dirigió, gobernó y guió al pueblo de Israel durante mucho tiempo y sirvió para que
para que luego se manifestara el Mesías y a través del Mesías viniera la salvación. Eso es lo que significa ayo. Ayo significa guiar, significa dirigir. Es más, hay quienes dicen, de los eruditos de las escrituras, que esa palabra es mal utilizada por los traductores, porque ayo significa en sí que la ley guió y dirigió al pueblo de Israel, pero escuche bien también esto, hasta que viniera el Mesías. Por eso dice que fue el ayo. La ley guió y dirigió al pueblo de Israel hasta que viniera el Mesías. Eso está escrito en la palabra. Continuamos con el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue, y vean lo siguiente, ¿no? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a solemnidades o novilunio, o sea, que nadie los esté juzgando, más. Mire, hay quienes quieran guardar el sábado, que lo guarden, pero no judaizando, no judaizando. Y nadie lo debe de estar juzgando por guardar el sábado. ¿Por qué? Pues es que, hermano, nosotros no tenemos por qué juzgar a nuestros hermanos, ni a ninguno. Aún los que predican la ley, los que hablan del aire, nosotros no tenemos por qué juzgarlos. Ya quien se encarga de todo ello y en su amor y en su misericordia, mira, la misericordia de Yahweh es eterna, la misericordia de Yahweh es infinita. Él sabrá, pero nosotros no tenemos por qué juzgarlo, ni condenarlo, ni estarlos nombrando. Ve, yo estoy hablando de las escrituras, lo que me dice la escritura, lo que se predica, lo que se habla, pero en ningún momento he nombrado a ninguna persona ni a ninguna doctrina. Porque no tengo por qué hacerlo, ni lo he juzgado tampoco. Pero la escritura, creo que en una de las, esta es la quinta parte, pero en una de las partes que no sé si fue en un estudio o en una disertación donde ahí hablaba lo que iba a pasar con la gente que trataba de desviar del Mesías a la iglesia. Eso se lo dejamos allá o allá. Entonces nadie los esté, ¿cómo es? Jugando. Bueno, ni los que guardan el sábado, ni los que no comen alimentos impuros, no comen esto, no comen lo otro, ni bebida, los que guardan la luna llena, no juzguen a quien no lo hace. Y quien no lo hace, no juzgue al que lo hace. Eso tranquilo, amado. No juzguemos. Todo lo cual, y esto lo hemos dicho, todo, porque decíamos que todo lo que la ley le representaba, que era la sombra de lo que habría de venir. Y lo dice aquí en el versículo 17, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero ¿cuál es la realidad? Es del Mesías. La verdadera salvación viene mediante el sacrificio en el madero del Mesías. Y luego dice en el 18, nadie os prive del galardón deleitándose en su humildad y en adoración a los ángeles, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Las escrituras nos hablan que nosotros, los discípulos de Yeshua HaMashiach, debemos vanagloriarnos en lo que Él hace en nuestra vida, pero es privado entre Yahshua y nosotros o entre Yahweh y nosotros. No es que nosotros nos vamos a estar vanagloriando para con nuestros hermanos, o que somos mayores que ellos, o porque si hay una manifestación mayor en el Espíritu Santo, nos vamos a sentir súper espirituales, súper mayores que ellos. No, porque esa es vanagloria. Tenemos que ser humildes de corazón, humildes en nuestra forma de pensar. Y como dice Pablo, si en algo queremos vanagloriarnos, bueno, amado, eso es entre Yahshua y nosotros, entre Yahweh y nosotros, de una manera privada.
¿Ok? Y no, dése cuenta lo importante aquí que dice. Nadie os prive del galardón. ¿Cuál es el galardón? ¿Cuál es la herencia? La vida eterna. Ese es el galardón, esa es la herencia. Entonces, que nadie nos vaya a privar por su vanagloria, que nadie nos vaya a apartar por su vanagloria, por su mente carnal, de ganar la vida eterna, apartándonos del Mesías. No, en el versículo 19 nos dice que nosotros tenemos que aferrarnos a la cabeza que es el Mesías. Vea. Y el 19, y no aferrándose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, nosotros estamos unidos al Mesías por medio de coyunturas y ligamentos. Y el cuerpo es como un edificio que crece de manera armoniosa. Por eso no puede haber ni división ni sectarismo. No puede haber competencia entre los ministros ni entre el pueblo. Más bien todos juntos en unidad debemos de caminar en la fe, perdón, para crecer de una manera armoniosa hasta alcanzar la estatura, la llenura de ese varón perfecto que es Yeshua HaMashiach. Nosotros los ministros tenemos que estar preocupados más bien por enseñar las escrituras como verdaderamente son y además preocupados para que no nadie engañe con vanaglorias, nadie engañe con sutilezas, con filosofías huecas, con tradiciones, con los rudimentos de la carne a la iglesia. Porque esto puede pasar. ¿Acaso no dice la escritura, aún los escogidos pueden ser engañados? Ahora vean, amados, yo me hago, bueno, vamos a leer el 19 y vamos a hacer un paréntesis allí porque quiero hacer una pregunta. Y no aferrándose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, escuche bien porque ya se lo expliqué, está sustentado, todo el cuerpo sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Elohim. Nosotros estamos ligados mutuamente, todos formamos una sola unidad. Mire, Padre, Hijo y Espíritu Santo y toda la Keilah, toda la iglesia, toda la congregación, todos, seamos judíos, no seamos judíos, seamos extranjeros, no seamos extranjeros, seamos gentiles o no seamos gentiles, todo lo que hemos declarado y aceptamos a Yeshua HaMashiach como nuestro Adón, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Estamos entre sí unidos, la unidad, la unidad, la unidad. Estamos unidos completamente. Y entre todos, tanto ministros como pueblo, todos unidos vamos creciendo de una manera armoniosa. También se explica muy bien en Efesios cuando se habla cuál es el rol, el papel de los ministerios dados por el Mesías. Yo digo y me pregunto esto. Los que todavía dicen que la ley tiene validez. Los que todavía dicen que para poder ser salvo hay que circuncidarse el prepucio. Entonces, ¿será que las epístolas de Pablo no tienen ningún valor? Porque casi nunca las citan. Siempre están citando la Torá, siempre están citando el viejo pacto, pero el nuevo pacto muy poco lo citan y no citan estas epístolas. ¿Será que serán añadidas? Pero si yo me pongo a dudar de las epístolas de Pablo, de lo que está escrito aquí en el nuevo pacto, está bien claro, amado, lo que dice el nuevo pacto sobre la ley, sobre la gracia, sobre la plenitud. Entonces estaré blasfemando si no creo en eso. Si vengo a decir que Pablo se equivocó, que Pablo tenía otra mentalidad, Pablo fue guiado por el Espíritu Santo. Y esto quedó escrito porque Yahweh quiso que quedara escrito. Porque está escrito en la palabra que
toda escritura es inspirada por Elohim. Entonces, si toda escritura es inspirada por Elohim, también estas epístolas de Pablo son inspiradas por Elohim. Yo no puedo anular ni tomar en cuenta lo que dicen las escrituras o lo que dicen las epístolas de Pablo de Saulo. Sabemos muy bien que todas las escrituras fueron escritas por hombres iguales que nosotros, con debilidades, con imperfecciones, el cual el Padre tuvo misericordia y se plació, y el Espíritu Santo se plació en guiarlos y en mostrarle la verdad de todo. Y por eso es que dice, toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, no sé por qué no toman en cuenta las epístolas de Pablo. Porque las epístolas de Pablo, repito, tienen validez. Las epístolas de Pablo fueron también inspiradas por el Espíritu Santo. Luego dice el 20, si habéis muerto con el Mesías, y ya también lo dijimos, al mundo, ¿verdad? Aquí lo dice el 20. El 20. Si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieres en el mundo os sometéis a preceptos? No uses, no comas, ni toques. Vean bien, no uses. A muchas doctrinas mandan, no uses tal cosa, no uses tal cosa, no comas tal cosa, no toques tal cosa. Muchas, y principalmente el judaísmo, manda a no uses tal cosa, no comas tal cosa, no toques tal cosa. Porque vea lo que dice el 22, según mandamientos y doctrina de hombres. Cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Si hemos muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, entonces nosotros vivimos por el Mesías. Estamos sustentados por el Mesías y Él llena con su plenitud a todo. Todos nosotros estamos llenos de su plenitud. Se manifiesta su plenitud cuando, hermano, nosotros nos sujetamos nuestra voluntad, nuestras actitudes, destreza, habilidades, nuestro carácter, todo lo entregamos al Mesías. Y empieza su imagen a reflejarse en nosotros. Y para finalizar, dice el 23, tales cosas tienen en verdad cierta reputación, ¿verdad? Porque, vamos a ver, de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo, y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Repito, tales cosas tienen en verdad cierta reputación. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas que sí en verdad usted no puede estar tocando, hay cosas que en verdad usted no puede comer, hay cosas que en verdad usted no puede usar, pero son aquellas que están escritas en la Escritura y más que todo en el Nuevo Pacto. Por eso tienen cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo, o sea, por el hombre mismo, haciendo una falsa humildad y severo trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque esto no quita los pecados del ser humano. Esto no borra esos pecados. Esto no tiene dominio sobre las obras de la carne. El Espíritu Santo que mora en nosotros, amados hermanos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da el fruto que se llama dominio propio. Y ese dominio propio nos ayuda a tener dominio sobre los deseos pasionales de la carne, sobre los apetitos de la carne.
Y la sangre de Yeshua HaMashiach nos lava y nos limpia de todo pecado. Hermanos, ya no hay que ofrecer más sacrificios. Ya no hay que ofrecer más ofrendas por perdón de pecado, como hacían antes, que casi todos los días ofrecían ofrendas de animales, ofrendas de comida para el perdón de los pecados. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para ofrecer también una ofrenda de expiación por el pecado del pueblo. Pero eso siempre les recordaba a ellos que eran pecadores y que eran culpables. Pero el sacrificio de Yeshua HaMashiach fue una sola vez y para siempre. Cuando Él muere, cuando Él entrega su cuerpo en sacrificio, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo representaba al cuerpo del Mesías, porque este velo se rasgó, se rompió, quitando ese obstáculo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces se abrió un nuevo camino. Él abrió una nueva vía para llegar al lugar santísimo, para llegar al Padre, porque está escrito que ahora podemos entrar confiadamente al lugar santísimo por la sangre que Yeshua HaMashiach derramó por nosotros en el madero para conseguir misericordia en el trono de la gracia en el tiempo oportuno. Eso lo dice la Escritura. Bueno, amados hermanos, amados ministros, amados amigos, amadas casas, con esto finalizamos por el día de hoy el tema la plenitud en el Mesías. Vamos a hacer con la ayuda de Yahweh todo lo posible para comenzar el domingo y espero que ese sea un tema corto, lo que es el afán o los afanes de la vida. Con respecto a la vida del creyente, con respecto a la vida del discípulo de Yeshua HaMashiach. Bueno, Padre, te adoramos, Padre, te alabamos, te glorificamos, Yahweh del ejército. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por la presencia de tu Ruach HaKodesh en medio de nosotros. Te damos las gracias por Yeshua HaMashiach, porque sabemos que donde estén dos o más reunidos, Él estará presente. Gracias por ministrar tu Ruach HaKodesh a través de tu palabra, a cada corazón, a cada vida, llamándolos a reflexión, llamándolos a arrepentimiento, a dándoles a conocer que solo somos salvos y llegamos al Padre solo por el Mesías. Él es la llenura, Él es la plenitud del cuerpo, de la Keilah, de la congregación, de la iglesia, y no hay más nada. Así que gracias por esta disertación de tu palabra, por tu enseñanza, porque sabemos, Padre amado, que tú manifiestas tu gloria. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Mira, Padre, en esta noche danos un sueño reparador. Que mañana, sustentados por ti, veamos otro nuevo día. Que tu gloria se siga manifestando en nosotros, síguenos bendiciendo, protegiendo, cuidándonos. Siga haciendo tu propósito, tus promesas en nosotros. Y líbranos de todo mal. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bueno, amados, vamos a orar. Padre, seguimos delante de tu rostro, seguimos delante de tu presencia. Te suplicamos y te rogamos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach que tengas misericordia de esta humanidad, de esta tierra, de tu pueblo. Ten misericordia, Padre amado, de tu reverente fiel, de todos nosotros. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, perdona el pecado de nuestros antepasados. Padre, no podemos decirte que pare los juicios, pero podemos decirte que, como tú nos has dicho, que pidamos que tus juicios no sean tan severos,
porque estos juicios tienen que acontecer, porque la segunda venida del Mesías está cerca, Padre amado, y dice que los juicios comienzan por casa, o sea, por la Keilah, por la iglesia. Lo que te pedimos y te rogamos, Padre, que nos libres, nos guardes, nos hagas invisibles de todo, a todo mal, a todos los acontecimientos que están sucediendo sobre esta tierra, sobre esta humanidad y lo que va a acontecer y lo que va a venir, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, si te place, ten misericordia de esta humanidad, ten misericordia de los habitantes de esta tierra, de tu pueblo eternamente fiel, para esta pandemia, para este virus COVID, Padre, para gente infectada de este virus, para ya la muerte que está provocando este virus, la nueva cepa, la neumonía, para ese resurgimiento de las enfermedades que se creían que estaban completamente controladas. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, trae sanidad, trae liberación, trae salvación sobre esta humanidad, sobre esta tierra, trae misericordia, la paz la alcanzamos a través de Yeshua HaMashiach contigo. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y bueno, amado amigo, si hay un amigo, recuerden, amados, que ahí en pantalla debe de aparecer el correo electrónico tonypcolmenares@gmail.com. Allí los amigos o los hermanos nos pueden escribir preguntando sus dudas o aclarando sus dudas o aportando algo sobre la disertación de la palabra o pidiendo la oración por enfermedades o dando testimonio de lo que esta palabra está haciendo en sus corazones, lo que han aceptado y se han convertido en Yeshua HaMashiach. Así que si en esta noche, amado amigo, si ahora eres nuestro hermano en la fe, porque el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo tocó tu corazón y tú te arrepentiste y allí donde estás, aceptaste a Yeshua HaMashiach como tu Salvador o quieres aceptar a Yeshua HaMashiach como tu Salvador, simplemente repite estas palabras conmigo. Padre eterno, Padre amado, Yahweh de los ejércitos, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Perdona mis ofensas, perdona mis pecados. Yo declaro con mi boca y creo en el corazón a Yeshua HaMashiach como mi Señor, como mi Adón, como mi Salvador, como mi Redentor. Y que tu Espíritu Santo me selle, Padre amado, y comience a hacer la obra de santidad en mí, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te prometo sujetarme, hacer tu buena voluntad, cumplir con los preceptos y tus enseñanzas que están en las Escrituras, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Ahora yo voy a orar por ti, amigo. Amantísimo Padre, te adoramos. Amantísimo Padre, te alabamos. Amantísimo Padre, te glorificamos. Mira, papito amado, ve a un amigo que haya repetido estas palabras, que haya sido tocado por tu Ruach HaKodesh, que haya aceptado a Yeshua HaMashiach como su Señor, como su Adón. Ahora es nuestro hermano en la fe, ahora es familia de la fe. Perdona sus ofensas, perdona sus pecados, que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida y nunca sea borrado de allí. Padre, dale vida eterna y vida en abundancia en Yeshua HaMashiach. Padre, ven y séllalo con tu Ruach HaKodesh como sello de garantía de su salvación. Fortalécelo físicamente, espiritualmente, fírmalo en tus caminos para tu gloria eterna, para tu gloria venidera. Llénalos de tu Ruach HaKodesh para que lo guíe a toda verdad. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, gracias Yahweh, gracias Yeshua.
Gloria a tu nombre, Yahweh. Gloria a tu nombre, Yeshua. Amén. Amén. Amado amigo o hermano en la fe, en esta noche diste ese paso. Congrégate donde prediquen a Yahweh, donde prediquen a Yahshua, pero como hijo de Yahweh, como el Salvador, como el Redentor, siendo Yahweh el Padre. El mismo Yahweh dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. O sea que nosotros tenemos que dirigirnos al Padre por medio de Yeshua HaMashiach. Congrégate donde prediquen la verdad, prediquen la palabra, te den a conocer quién es Yahweh, quién es Yahshua, quién es el Ruach HaKodesh, te den a conocer las Escrituras, donde tú puedas investigar y ver lo que dicen las Escrituras sobre lo que se te da enseñando. Así que busca congregarte, porque para poder seguir adelante, para crecer, para madurar, tenemos que congregarnos. Los tizones se encienden cuando están juntos, unidos en armonía. Está escrito en la palabra de Yahweh que hay bienaventuranza, hay bendición, hay salvación y vida eterna cuando los hermanos viven juntos en armonía, en unidad, en el amor de Yahshua, que es el vínculo perfecto. Bueno, amados hermanos, amigos, Casas, Yahshua Amor, Loma de Canaán, El Campito, Centro Evangelístico de Portordaz, Centro Cristiano de Avivamiento de Ciudad Bolívar y Casa Sol Resplandeciente de la Mañana de Cumaná. Bendecidas sean todos ustedes. Gracias por compartir en este momento la palabra con nosotros. Que la paz de Yahshua HaMashiach sea con todos nosotros. Amén y amén. Shalom.